Uno de los grandes errores o errores más populares, por decirlo de una forma, que aparecen en una startup o en un emprendimiento es la frustración o la pérdida de tiempo a la hora de desarrollar la aplicación. Generalmente lo que sucede, inclusive en emprendedores con perfiles tecnológicos, es que por una cuestión de tiempo deleguen el desarrollo en un proveedor, en un desarrollador freelance o en una compañía. Y generalmente lo que vemos es que la imagen que tiene el emprendedor con respecto al desarrollador no es buena, es mala, queda con una sensación de que el trabajo que se hizo no es bueno. ¿Por qué? Porque no cumplió con las expectativas que el emprendedor se planteaba. Esto pasa muchas veces por déficit del proveedor, obviamente, pero también pasa muchas veces por cómo el emprendedor encara o lidera la etapa de desarrollo. Nosotros lo que recomendamos es que, siguiendo el framework obviamente, es que se achiquen las etapas de desarrollo, que el proyecto se lance cuanto antes, que no se esté un año, ni siquiera 6 meses para desarrollar y lanzar una primera versión. Nosotros consideramos aceptable que una versión se tiene que lanzar en 4 meses. Una primera versión para validar la hipótesis del proyecto debe ser lanzada en 4 meses. Recuerden que nosotros estamos armando una especie de castillo de naipes donde decimos mi negocio se va a basar en una plataforma que va a tener ciertas funcionalidades. Por ende, los usuarios van a acceder a esa plataforma porque tienen cierta necesidad, la cual la plataforma satisface, y van a terminar comprando mi producto o mi servicio. Si la plataforma o las funcionalidades que yo pensaba que le iban a ser necesarias para el emprendedor, iban a satisfacer una necesidad para el usuario, no funciona como yo esperaba, toda esa inversión de desarrollo, que pudo haber llevado un año, se cae y por ende se cae todos los recursos muy limitados que había destinado el emprendedor al proyecto. Entonces lo que nosotros recomendamos es que, además de desarrollar un prototipo para validar la factibilidad del desarrollo, de la implementación de la plataforma, el prototipo sirve más que nada para decir, bueno, se puede hacer lo que quiero hacer, desarrollar lo que se llama un producto mínimo viable. Este producto mínimo viable sirve básicamente para confirmar o refutar que la hipótesis de negocio que estamos planteando funciona. Entonces yo digo, bueno, mis usuarios van a comprar determinado producto a través de Internet. Esa experiencia de usuario se va a complementar con muchas funcionalidades que van a maximizar la experiencia. Ahora, la hipótesis de negocio es que los usuarios van a comprar determinado producto o servicio a través de Internet o van a demandar determinada experiencia de usuario. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que desarrollar en un periodo de 4 meses o inclusive menos, es decir, el menor periodo posible, recordando que tenemos recursos muy limitados, una plataforma que limite o que se limite a validar esa hipótesis. No importa si el back office de esa plataforma está impulsado por el emprendedor, la mujer del emprendedor, el hermano, para que pueda funcionar y no hay un sistema como nosotros estamos pensando para que el negocio sea global, escalable y todo lo que requerimos. A lo que solo nos limitamos es a justificar que la hipótesis o probar que la hipótesis de negocio funciona. Si tenemos eso validado, podemos seguir avanzando a desarrollar e implementar la experiencia de usuario que nosotros tenemos en mente. Esa es la idea. Una vez que tengo desarrollado ese producto mínimo viable, empiezo a entrar en un periodo de desarrollo continuo, donde todas las funcionalidades que yo tenía en mente las empiezo a volcar en la plataforma que acabamos de lanzar, en ese producto mínimo viable que acabamos de lanzar. Entonces, ahí empieza a tomar cuerpo y empieza a transformarse en la aplicación que nosotros teníamos en mente, pero ya la base del castillo de naipes que nosotros habíamos construido está consolidada con que la hipótesis de negocio fue validada. Y si no fue validada, está bueno saberlo antes de tiempo, ¿no? En un muy corto plazo, habiendo invertido muy poco dinero. Hay que reconocer que el usuario lleva un proceso de adaptación. Si vos pensás o imaginás cómo era Facebook en su momento, y tuvieron avance, no dejaron de lanzar, ¿no?
salir al mundo porque tenían funcionalidades muy básicas. Y en un principio eran funcionalidades muy básicas. Era contactar personas y compartir alguna experiencia, y compartir fotos, básicamente. Y hoy por hoy tienen muchas más funcionalidades. Eso hay que reconocerlo. Inclusive lo que pasa también, lo que los emprendedores tenemos como vicio es que como pensamos permanentemente en la aplicación, se nos van ocurriendo diferentes funcionalidades y vamos pasando por las diferentes etapas, ¿no? Entonces decimos, bueno, esto tiene que tener esta funcionalidad y después la vamos trabajando y decimos, no, es mejor. Entonces nos vamos adelantando a la experiencia de usuario, a la experiencia del usuario real. Entonces, esa cuestión hace que terminemos quizás lanzando una aplicación muy compleja, incomprensible para la mayoría de los usuarios. Entonces, sin dejar de lado el objetivo de entregar algo que valga la pena o de lanzar algo que le sirva a los usuarios a los que nosotros estamos apuntando, hay que tener en cuenta también eso. La simpleza es clave en este tipo de proyectos. También otra cosa que nos pasa a los emprendedores, todas estas cosas que les estoy contando me pasaron a mí, ¿no? No es que te estoy planteando desde un lugar es que decimos, bueno, la fecha de lanzamiento va a ser el 13 de abril. Entonces estamos todos esperando ese día. Bueno, ya está todo testeado, lanzamos. Y empezamos a ver que hay 10 usuarios, un usuario, los 10, 9 somos los del equipo emprendedor. Entonces, en Internet no es así. En Internet el lanzamiento es un lanzamiento constante. De hecho, en el libro se dice también. Es decir, no pensemos que es un lanzamiento como en la televisión donde vos estás en el prime time y lanzás un programa y bueno, si no tuvo éxito después es muy difícil remontarlo. Acá es una prueba constante en la cual uno tiene que estar alerta a el feedback del usuario e ir mejorando la experiencia. Además del desarrollo del producto, de ese desarrollo constante que nosotros motivamos, hay una cuestión clave que también, y generalmente los socios tecnológicos no tienen en cuenta, que es el desarrollo del cliente. Nos matamos la cabeza y nos encerramos en un lugar para pensar cuáles van a ser las mejores funcionalidades para nuestro cliente potencial. Ahora, ese cliente no deja de ser potencial, es algo ficticio, es algo que nosotros generamos o que presumimos que va a ser de determinada forma. Y después salimos y nos damos cuenta que ese cliente no era como nosotros nos imaginábamos. Entonces, ese desarrollo constante del producto, ese lanzamiento temprano de producto mínimo viable, nos sirve también para desarrollar el cliente que nosotros nos imaginamos. Entonces, partimos de una base o de una hipótesis. Ahora, esa hipótesis no deja de ser tal. Tenemos que empezar a construir cuál es nuestro usuario. ¿Y cómo lo vamos a lograr eso? A través del feedback que vamos a tener a través de la plataforma. Cuanto antes lo tengamos, mejor. Entonces, por eso el tema de producto mínimo viable y el desarrollo constante, para que podamos ir implementando nuevas funcionalidades e ir viendo cuál es el cliente, cuál es nuestro cliente, ¿no? Cuáles son las características de nuestro cliente. Ese es el objetivo y es ahí donde hay que ver. Acá hay un punto clave que es, está bueno que lancemos la plataforma, como dije, generalmente se lanza y hay muy poco tráfico, muy poca actividad, que nos movamos, vayamos a lugares donde haya potenciales clientes y se las presentemos y que recibamos feedback. Una cuestión a tener en cuenta que también siempre se destaca es el tema de los focus group. No se olviden, generalmente estos tipos de proyectos son disruptivos, son innovadores, ¿no? Porque estás hablando de aplicaciones innovadoras. El focus group puede estar viciado del paradigma en el cual se encuentra el usuario. Entonces, el feedback que nos puede llegar a dar se limita a lo que ya conoce, cuando nosotros le estamos ofreciendo algo que no conoce. Entonces, hay que tener cuidado con esas cuestiones, ¿no? No tomar un focus group como la verdad absoluta antes de lanzar, sino más bien ir llevando al usuario a que nos vaya diciendo cómo percibe las funcionalidades que nosotros le vamos implementando. Ese sería el objetivo para ir construyendo, haciendo la construcción de nuestro usuario ideal. Todo esto cae en el framework de Lean Startup, que se basa en constantemente recorrer el ciclo y en muy poco tiempo. Tengo una idea, la desarrollo, recibo información y readapto la idea o la continúo.
¿Qué significa? Yo tengo la idea, empiezo a desarrollar en muy poco tiempo, lanzo el producto. Lanzado el producto desde el inicio, debo tener métricas que me digan a mí qué está pasando con los usuarios en mi plataforma, quién está accediendo, quién no, qué están haciendo. Aprendo, sé leer lo que dicen esas métricas y readapto la idea. Ese es el objetivo, ¿no? Y es ahí donde hay que trabajar con esa dinámica constante y dentro del caos que estábamos hablando al principio. El tema de las funcionalidades. Nos matamos la cabeza también. Y de hecho, nosotros cometimos errores al principio en la definición de todas las funcionalidades posibles que puede llegar a tener la plataforma. Comenzar a desarrollar y durante el momento de desarrollo cambiar esas funcionalidades porque al emprendedor le van surgiendo nuevas ideas en base a lo que va hablando con personas cercanas, con gente de la industria, con familiares, etc. Lo que uno tiene que hacer es no pensar funcionalidades y desarrollarlas antes de lanzar, sino que tiene que lanzar funcionalidades permanentemente. Tiene que implementar y eliminar, tiene que tener esa capacidad y ese valor de decir, bueno, ¿esta funcionalidad funciona? Sí, listo, la mantengo. ¿No funciona? La saqué. Así de un día para el otro. O sea, acuérdense de que estamos hablando de un lanzamiento constante, no estamos hablando de lanzo el 13 de abril y después lanzaré la segunda versión el año que viene. Siempre en producción. Tendremos el entorno de testing para poder corregir bugs y cuestiones relacionadas con la funcionalidad, más que no aparezcan errores de funcionalidad, pero los features que nosotros implementamos en la aplicación tienen que estar testeados con los usuarios reales. No vale que lo testemos nosotros internamente. Testemos el look and feel. Ejemplos que se plantean en ese libro y en otros es, desarrollemos un sistema que es muy sencillo, en el cual ciertos usuarios entren con un look and feel determinado y ciertos usuarios entren con otro. Veamos la reacción que hay con unos y con otros. A ver qué pasa. Hay mejora en alguno, hay mejora en otro. Algunos ven ciertos productos que el otro no ve con el look and feel. Esas son cuestiones importantes. Animémonos a inventar la pólvora. Es verdad que uno tiene que conocer lo que hay afuera y cuáles son las mejores prácticas a la hora de desarrollar una aplicación, ¿no? Si yo voy a desarrollar una plataforma de e-commerce, bueno, que vea cuáles son las implementaciones que las grandes plataformas de e-commerce tienen subidas a sus sitios. Pero la realidad es que estamos hablando de nuevo de algo disruptivo quizás. Entonces, pensamos que no va a ir o no va a funcionar una experiencia de usuario diferente porque nos están diciendo que el usuario real en un focus group que le sirve más cómo está funcionando la plataforma e-commerce de LeShop o cualquier otra porque está acostumbrado a eso. Pero pongámoslo a prueba. Tenemos la capacidad y la facilidad de una plataforma de internet de cambiar la experiencia de usuario constantemente e ir agregando, no estoy hablando de cuestiones complejas, ¿no? Colores, reestructuración del layout, cuestiones relacionadas a agrandemos esta imagen, destaquemos esto, ese tipo de cosas que quizás mejoran la experiencia y generan un diferencial para el producto. Y lo que planteo como último punto es que a veces, y muchas veces, las teorías no van. Generalmente lo que hacemos, y si hay un background teórico, es validar una red social o algún proyecto de este tipo en base a teorías de efectos de red, ley de Metcalfe, etc. Y a veces cuando nos encontramos en el proceso de lanzamiento, lanzamos el proyecto y empezamos a tener feedback de los usuarios, nos damos cuenta que lo que habíamos planteado y amparado en una teoría está yendo para el otro lado. Entonces, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Estamos hablando de un entorno muy innovador, muy cambiante y con usuarios que están dispuestos a experimentar. Entonces, hay que aprovechar esas cuestiones.